Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Bueno, gracias al Señor hemos llegado a la última semana del año. Y en esta noche les saludo en el nombre del Señor a todos y quiero traer una reflexión sobre el Salmo 90, que es el salmo más antiguo de la Biblia. Según nos dice aquí en la palabra del Señor, lleva por título La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y abajo dice oración de Moisés, varón de Dios. Se cree que este salmo lo escribió el mismo Moisés, ya ustedes saben, en el principio, posiblemente en los años en que se escribió el libro de Deuteronomio o Números, que ya estaban llegando a la tierra prometida, en los últimos años de Moisés, y ya contemplando que estaban llegando al fin a entrar a poseer la tierra. Es un año que nos ayuda, es un salmo que nos ayuda a meditar sobre la vida, y por eso lo escogí para esta noche, porque estamos en la última semana de este año. Para algunos puede que este año haya sido un año bueno, y para otros puede que haya sido un año difícil. Recuérdese que cada uno de nosotros tiene experiencias únicas. A veces pasamos pruebas y problemas y a veces tenemos tiempos buenos, así que no es igual para todos. Pero nosotros sabemos que a pesar de que haya sido un año, vamos a decir, bastante bueno, la pandemia que comenzó desde el año 2019 y que se extendió hasta el 21, además de llevarse a algunos de nuestros seres queridos y dejarnos hundidos en un dolor profundo, también ha resultado en una crisis económica en todas partes. Cientos de millones de personas en todo el mundo perdieron sus trabajos, perdieron sus ahorros, perdieron sus inversiones, y muchos han quedado como hundidos en depresión a causa de todas las pérdidas de los 2 años anteriores. Este año 2022 ha sido un año de levantarse y comenzar de nuevo, comenzar a luchar, empezar a tratar de nivelarnos de los daños causados en los 2 años anteriores. Pero a través de todas las cosas que nosotros pasamos, una cosa siempre es segura, y es que Dios es fiel. Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Él nunca nos abandona, como lo dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Esa promesa de Hebreos fue dada a Moisés cuando estaba llevando al pueblo de Israel por el desierto. Y nosotros también podemos exclamar como Moisés exclamó en el primer verso de este Salmo 90, que lo vamos a leer ahora. Salmo 90, verso 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es una declaración de agradecimiento de parte de Moisés. Como dice él consideraba que Dios había sido su refugio y el refugio del pueblo de la nación completa. Y si nosotros no supiéramos la historia de Israel en el desierto y leyéramos esos 2 versos, nos haríamos la idea que Moisés la pasó bien y que Dios los guardó y los dirigió y no tuvieron ningún problema. Pero nosotros sabemos que no fue así. Nosotros sabemos que la vida en el desierto fue muy difícil y que Moisés vivía en un estrés continuo porque el pueblo se desalentaba, se quejaba y venían a demandarle a él que les proveyera lo que ellos necesitaban, y Moisés no tenía como la forma. Moisés le tocaba orar y clamar a Dios y suplicar que Dios obrara. Así que la vida de Moisés en esos 40 años en el desierto fue bien difícil y fue de mucho estrés.
Él pasó muchas necesidades al igual que todo el pueblo, pero él aprendió de las experiencias que estaba pasando que Dios es fiel. Y él puede exclamar, tú nos has sido refugio, o sea, tú has sido el que nos has cuidado, tú has sido el que nos has protegido. De generación a generación, toda la vida, no es ahora nada más. Desde que comenzaste, porque fíjense como dice, antes que naciesen los montes y antes que fundases la tierra y el mundo, él está reconociendo que esto no se trata solamente de lo que nos pasa a nosotros ahora mismo en este momento, sino que toda la vida, desde el principio de la creación hasta hoy, Dios es Dios. Dios está sentado en su trono. Dios gobierna sobre todo. Dios tiene control de la naturaleza, control de las naciones y control de nuestras vidas. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios, aunque las cosas no sean fáciles, aunque atravesemos situaciones que no entendemos y que no sabemos qué es lo que va a pasar después. Necesitamos aprender a agarrarnos de Dios porque es la única manera de permanecer firme. Fíjense que Dios había llamado a Moisés 40 años antes. Y para ese tiempo se supone que ya Moisés tenía 40 años. La vida de Moisés va de 40 en 40. Los primeros 40 años, mitad los vivió en Egipto siendo un príncipe, y ahí lo perdió todo, se fue huyendo y se estableció en un pueblo pequeño y ahí hizo su familia y comenzó una vida nueva en otro nivel. Ahora era pastor de ovejas que ni siquiera eran de él, eran las ovejas de su suegro. Empezó de nada, de cero, como decimos nosotros. De haber sido un príncipe y haber tenido comodidades y riquezas, pasó a ser una persona sencilla, humilde, y él se acomodó a todo. Pasaron 40 años de su vida cuando Dios lo llamó en la experiencia de la zarza ardiendo. Moisés sabía cuando oyó lo que Dios le estaba pidiendo, que esto iba a ser difícil, y él mismo no quería hacerlo, él mismo estaba asustado, pero Dios lo convenció. Dios lo presionó a que él era la persona y que él quería que él se llenara de valor y lo hiciera. Y al fin Moisés se sometió a la voluntad de Dios. Moisés estaba haciendo las cosas correctamente, pero por causa de que el pueblo era incrédulo, cada vez que venía un problemita se tiraban al piso, empezaban a quejarse, empezaban a decir que querían regresar para atrás para Egipto, amenazaban a Moisés, le decían a Moisés que se iban a buscar otro líder que los llevara para atrás, y eso era continuo. Dios se enojó con el pueblo, Dios se cansó, querido hermano. Usted sabe que Dios tiene mucha paciencia, pero no podemos tentar a Dios. Este pueblo lo molestó tanto hasta que Dios dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Dios se lo había prometido y al final les dice, ustedes no van a entrar. Y que es posible que uno pierda la bendición de Dios, la gracia de Dios y hasta la salvación que Dios nos ha dado por nosotros ser cabezones y querer insistir en lo que no es la voluntad de Dios. Dios los había llamado y ellos necesitaban creerle a Dios, pero cada vez que las cosas iban mal, ellos no es que se entristecieran, es que ellos amenazaban a Moisés y decían que querían regresarse a Egipto. Y ya cuando estaban al borde para entrar, Dios mismo le dice a Moisés, envía espías para que reconozcan la tierra. Y la primera ciudad que les tocaba a ellos entrar era Jericó. Mandó a Moisés 2 espías que él escogió, uno de cada tribu, para que fueran y miraran y les trajeran reportes de lo que estaban viendo. Cuando regresaron esos 2 espías, 10 de ellos vinieron diciendo, la tierra es buena, pero los moradores se tragan a los hombres. Los moradores, ellos miraron que la gente que vivían ahí eran gente alistada, preparada para la guerra, mientras que ellos no, ellos eran gente que nunca les habían permitido, cuando ellos vivían en Egipto, ellos eran esclavos,
Ellos no tenían la menor idea de cómo usar un arma de fuego porque nunca se lo habían permitido. Ellos no estaban preparados para la guerra. Y él entra aquí y dice, esta nación está preparada. Además, hemos visto los gigantes, los hijos de Anac. Hemos visto que aquí la gente es grande, son bien altos. Bueno, parece que ellos todos eran bajitos. Usted sabe que los pueblos se caracterizan a veces con ciertas apariencias. Y hay naciones que la gente son grandes y hay naciones que la gente son de baja estatura. Y a ellos les pareció que ellos eran como hormigas, como insectos, delante de este pueblo que era una gente grande, fuerte y bien preparada para la guerra. El reporte que esos 10 espías trajeron pusieron a la gente en una total negación, que ellos no querían ni siquiera hacer el intento. Solo 2 de los espías, que fueron Josué y Caleb, solo 2 de ellos trajeron buenas noticias y trataron de animar al pueblo. Y les decían, no hagan caso a lo que esta gente dice, Dios nos los prometió, Dios nos los va a dar, créanle a Dios. No importa cómo es este pueblo, si Dios dijo que es para nosotros, Dios nos los va a dar. Y trataban de alentar al pueblo, pero qué va, nadie les hacía caso. Hay veces que nosotros pensamos que la mayoría tiene la razón. Y hasta hay un refrán que lo dice, la mayoría manda. Bueno, 10 decían que era un desastre tratar de conquistar esa tierra y solo 2 decían, vamos, sí podemos. Ellos 2 eran la minoría y la gente no les hizo caso. La mayoría del pueblo se aferró a lo que estos 10 decían. Pero recuérdate, querido hermano, no siempre la mayoría tiene la razón. Es verdad que la mayoría manda, porque como son más, a la larga salen con la suya. Pero eso no quiere decir que la mayoría está bien y la mayoría tiene la razón. Si todos piensan así es porque así es que debe de ser, no. Todos piensan así, puede ser que todos estén mal. Y solo aquellos 2 estaban bien, pero de todos modos, ellos se asustaron tanto que ellos le dijeron a Moisés, ¿para qué tú nos trajiste hasta aquí? Mejor no hubiéramos muerto en Egipto. Ahora esta gente nos van a matar a nosotros y nuestros hijos los van a coger de esclavos. Y Dios les tomó la palabra. Yo digo, ya yo me cansé de oír las quejas de ustedes. Y eso mismo es lo que les va a pasar. Todos ustedes se van a morir aquí en el desierto y ninguno de ustedes va a entrar. Pero sus hijos, que ustedes dijeron que esta nación los va a hacer esclavos, no. Sus hijos son los que van a heredar la tierra que yo les prometí. Yo les prometí darles la tierra y se la voy a dar. Pero no a ustedes, ustedes no se la merecen. Se la voy a dar a los hijos de ustedes. No entren, no hagan pelea, no hagan conquista ninguna. Vírense y regresen porque no van a salir de este desierto. Bueno, eso era una noticia horrible. Porque el desierto es un sitio que no tiene nada. El desierto es algo que, bueno, tú lo transitas porque no queda otro remedio, pero tú estás deseando llegar a la próxima ciudad. Y ellos entonces trataron de convencer a Moisés, oh, sí, está bien, vamos a ir, ahora vamos. Moisés le dijo, no, ni se atrevan a hacerlo porque Dios no nos va a ayudar. Dios no nos va a abrir camino, ya Dios dijo que no. A veces hay que aceptar el no de Dios. No quisiéramos que Dios siempre nos complazca en lo que nosotros decimos, pero algunas veces Dios se pone firme y dice, no, hasta aquí vamos a llegar y no más. Y Moisés había aprendido eso. Moisés fue un hombre muy noble, supo someterse a Dios en sacar el pueblo, aunque él mismo no creía que él podía. Buscó la dirección de Dios, buscó la presencia de Dios, se sometió a Dios en toda la forma y ahora Dios les dice no van a entrar y él acepta eso tranquilo y dice bueno pues para atrás. 40 años más dando vueltas en los mismos lugares, hasta que toda esa generación se fue muriendo, porque no fueron a la guerra, no murieron de momento, fueron muriendo poco a poco. Debe haber sido para Moisés algo muy triste, porque
en esos próximos 40 años, él vio morir 1 millón de personas. Se cree que eran más de 1 millón de personas los que salieron de Egipto. Entonces solo los hijos iban a sobrevivir. Así que casi 1 millón de personas tenían que morirse. ¿Usted sabe cuántos funerales tuvo que hacer Moisés? ¿A cuántas personas tuvo que enterrar Moisés? Eso es triste. Y por eso en los próximos versos de este salmo, Moisés hace una comparación con lo que es la vida, lo transitorio que es la vida. Y mira cómo él lo explica. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Son unos versos que se nota la tristeza que estaba pasando Moisés, viendo, dice, como somos consumidos, poquito a poco se mueren. Y él dice, 1000 años son como el día de ayer que pasó. Él sabe porque Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Y en el principio, en el Génesis, va contando las primeras generaciones. Y los primeros habitantes de la tierra, todos vivían 900 o 800 años. Casi 1000 años de vida. Pero para este tiempo ya nadie vivía tanto tiempo. Y de momento él ve que los años son cortados, dice los años son 70. Aparentemente la mayoría de esta gente estaba muriendo entre 70 y 80 años. Y eso le sorprendía a Moisés que estuvieran viviendo tan pocos años. Pero yo pienso que Dios lo hizo así porque era necesario que toda esa generación muriera. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que Moisés vivió 120 años. Su hermano Aarón también vivió 120 años. Toda esa generación podía haber vivido 120 años. Pero Dios le acortó el tiempo de vida por la incredulidad de ellos y por la dureza de su corazón. Por en vez de desear cumplir el propósito de Dios y gozarse con la bendición que Dios le estaba dando, ellos continuamente estaban diciendo que preferían regresarse a Egipto. Hasta una vez se atrevieron a decir que estaban mejor en Egipto, cuando ellos en Egipto eran esclavos, y la Biblia dice que ellos clamaban a Dios con gran angustia, porque los egipcios los tenían muy mal, los maltrataban. Y se atrevieron a decirle a Moisés, estábamos mejor en Egipto, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Sinceramente, incomodaron a Dios. Y nosotros necesitamos tener cuidado. ¿Qué nosotros decimos cuando estamos disgustados? Porque a veces cuando nosotros estamos disgustados decimos cosas que le pueden ofender a Dios. Y nos creemos que eso no tiene importancia, sencillamente estoy ventilando las preocupaciones, los temores, las angustias que llevo por dentro, pero Dios está escuchando. Y nosotros siempre tenemos que tener cuidado de lo que dice en nuestros labios, porque la Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados. A ellos Dios los juzgó por sus palabras y les hizo vivir lo que ellos habían dicho. Ellos lo dijeron como un decir y Dios dijo que pues eso mismo va a pasar. Con cada dificultad que venía, ellos se les olvidaba las cosas grandes que Dios había hecho. Porque la Biblia dice que Dios los sacó a ellos de Egipto con mano poderosa.
Lo primero fue las plagas. Ellos vieron como Dios castigó a Egipto hasta que el faraón cediera. Y luego que pudieron salir y estaban tan contentos porque habían podido salir, el faraón se les tira detrás a perseguirlos para hacerlos regresar. Y Dios abre el mar rojo para que ellos pasen y lo cierra para que se trague todo el ejército del faraón. Y ellos vieron eso. Sin embargo, cada vez que les faltaba agua, cada vez que no tenían que comer, Dios les dio maná que venía todos los días. Bueno, ya estamos cansados, decían ellos, de comer la misma cosa. Ya estamos cansados de este maná liviano, queremos otra cosa, queremos carne, queremos otras cosas. Era una ingratitud completa hacia lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y Dios estaba observando eso de ellos. Por su incredulidad y por sus constantes quejas, Dios se enojó con ellos y no les permitió que entraran. Pero bueno, vamos a ver cuál es la actitud de Moisés, porque Moisés había pasado lo mismo que ellos. Moisés había vivido en la misma escasez, en la misma monotonía de tener que comer maná todos los días. Y es verdad que uno se cansa de comer lo mismo siempre. Pero cuando tú estás consciente de que Dios está haciendo un milagro y día por día, porque es que en el desierto no se puede sembrar, es arena, no se puede hacer nada. Entonces ellos dependían de lo que Dios les diera. Y Dios todos los días enviaba ese maná, y ese maná dicen que era como una semilla que ellos podían moler y preparar pan y comer. Bueno, se cansaron de comer lo mismo todos los días. Nosotros también nos cansamos de comer lo mismo, pero tenemos que darnos cuenta que si Dios nos está proveyendo, milagrosamente está mandando algo del cielo, debemos ser agradecidos. Y aunque sea lo mismo por 40 años, debemos ser agradecidos para con Dios. Así que Moisés, pasando las mismas situaciones que ellos, él aprendió a ser agradecido. Él aprendió a ver cómo Dios los cuidaba. Mira como dice en el primer verso: tú nos has sido refugio. Tú has sido el que nos has cuidado hasta aquí. Todos estos 40 años, si no hubiese sido porque tú nos supliste, nos hubiéramos muerto de hambre y de sed en el desierto. Tú nos sostuviste todos esos años. Moisés veía eso, pero los otros veían lo mismo que Moisés, pero se ponían rebeldes, se ponían quejosos. Así que la misma experiencia que los hacía ellos ponerse quejosos y rebeldes, fortalecía a Moisés y lo ayudaba a agarrarse más de Dios y lo ayudaba a ver las maravillas y los milagros que Dios estaba haciendo. Así mismo es con las vidas de nosotros. Nosotros más o menos pasamos las mismas cosas. Son diferentes, los casos son distintos, las situaciones son distintas, pero más o menos todos pasamos por pruebas y tribulaciones, algunas veces más, otras veces menos. Pero la vida está llena de problemas. Los mismos problemas que nosotros pasamos, en algunos de nosotros, eso nos lleva a buscar de Dios, y en algunos de nosotros nos pone rebeldes y nos pone a quejarnos contra Dios. Tengamos mucho cuidado y observemos en qué lado nosotros estamos. Si estamos del lado de Moisés o si estamos del lado del pueblo. Porque el castigo que Dios le dio al pueblo fue muy duro. Y nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios, aunque lo que está pasando no tenga sentido, nosotros no podamos explicar por qué pasa lo que pasa. Tenemos que entender que Dios sabe mejor. Y si Él lo ha permitido, por algo es, alguna enseñanza, algo Él quiere procesar en nuestra vida para que maduremos, para que nuestra fe se afirme más, y tenemos que ser pacientes y soportar aún las pruebas. Aunque ni siquiera a Moisés se le permitió entrar a la tierra prometida, él comienza este salmo dándole gloria a Dios y diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Nosotros vemos en Moisés un ejemplo muy bonito para nosotros seguir, porque Moisés no está poniendo énfasis en los problemas que él tuvo que pasar,
sino en las respuestas que Dios le dio a cada problema. Depende, hermano, qué es lo que tú estás mirando. Si tú pones tu mirada en el problema, siempre vas a estar triste y siempre vas a estar desalentado. Pero si tú pones la mirada en Dios, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios va a hacer, tu fe se fortalece y tú te mantienes tranquilo por esa fe. A través de esas experiencias, Moisés había aprendido a acercarse a Dios. Moisés tuvo experiencias tan lindas con Dios cuando él subía al monte Sinaí, que un día Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Usted sabe lo que es decirle a Dios: no me saques de este desierto? Oh, porque Dios estaba tan enojado con el pueblo que le dijo: anda tú y lleva a ese pueblo, yo voy a enviar mi ángel que te guíe. Y él dijo: no, mi ángel no, nosotros queremos que tú vengas con nosotros. Y si tú no vas a estar con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés anhelaba la presencia misma de Dios. Él no estaba buscando: lo que yo quiero es llegar a la tierra. Sí, Dios dijo que nos va a llevar, va a mandar un ángel que nos entregue, que nos dirija. Oh, está bien, pues eso está bien, yo acepto eso. No, él no estaba tan interesado en recibir la posesión de la tierra como en mantener la presencia de Dios con él. La Biblia dice que él tuvo unas experiencias tan grandes de estar en la misma presencia de Dios, que cuando él bajaba del monte Sinaí, su rostro brillaba como si él tuviera luz adentro. Y la gente se asustaban de verlo y él ni cuenta se daba. Él estaba tan envuelto en la gloria de Dios que él no se daba cuenta que él era diferente. Pero como le decían: es que, ¿qué te pasa? Es que tu rostro es diferente. ¿Por qué tú brillas? ¿Qué tú tienes adentro? Entonces él se tenía que tapar el rostro con el manto que tenía, porque era demasiado. La gente como que estaban asustada de ver algo así. Son experiencias únicas que nunca, jamás ninguna otra persona ha tenido. Y Moisés las tuvo mientras estaba en el desierto. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros estamos en los desiertos de nuestra vida, cuando estamos en las temporadas más malas de nuestra vida, cuando las cosas están peor que nunca, si nosotros nos acercamos a Dios, podemos disfrutar de la presencia de Dios y la gloria de Dios se puede revelar en nuestra vida, aunque estemos en medio de un desierto. Dios había entendido que Dios es eterno. Cuando Él dice: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, quiere decir desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde que comenzó todo y hasta que se termine todo. Porque desde el principio que Dios le habló a Moisés, y él le dijo: pero si me preguntan qué Dios es que te ha hablado, ¿qué yo le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dio el nombre que nosotros ahora conocemos como Jehová, pero que en el idioma hebreo era Yahweh. Y esa palabra Yahweh viene del verbo ser. Quiere decir el que es. El que es quiere decir en los tres sentidos del verbo ser: el que era, el que es y el que siempre será. El que era en los tiempos antiguos, el que es en el tiempo presente y el que siempre será en el futuro. Y Moisés lo entendió perfectamente. Y él decía en este salmo: tú siempre has sido refugio. Desde antes que fundara los montes, eras tú. Desde el siglo y hasta el siglo, tú permaneces. Él había entendido la naturaleza de Dios porque se había acercado a Dios. Y tú y yo también podemos, mi querido hermano. Mientras más nos acercamos a Dios, más le conocemos. Y nosotros estamos en tiempo que se termina el año y necesitamos hacer nuevos planes y nuevos propósitos para que este año que comienza nosotros nos acerquemos más a Dios, porque nos hace falta. La presencia de Dios es tan importante en nuestras vidas. Ahora nosotros vimos que en estos próximos versos Él se está refiriendo
a lo transitorio de la vida. Dice, la vida es como la hierba que nace, crece y florece y a la tarde ya no sirve, ya se fue, ya se desapareció, ya se desvaneció. Él está mirando que la vida no es algo permanente, sino algo transitorio. Y nosotros nos aferramos mucho a esta vida. Nosotros queremos tener muchas cosas, comprar muchas cosas y estamos viviendo como si siempre fuéramos a permanecer aquí. Pero la realidad es que un día nuestra vida aquí se termina y nosotros necesitamos hacer provisión para dónde pasaremos la eternidad. Es muy importante que nosotros, mientras todavía tenemos vida, nos preparemos, porque si no, cuando llegue el final de nuestros días, pues no vamos a tener nada seguro. Y nosotros vemos que otra de las cosas que Moisés aprendió, que Dios se revela en medio de los problemas más grandes de la vida. Aunque esté pasando lo que sea que está pasando, nosotros podemos tener revelación de Dios y bendición de Dios en nosotros. ¿Podríamos nosotros decir igual que Moisés? Aunque hemos pasado tiempos difíciles, aunque hemos tenido que estar encerrados en cuarentena por la pandemia, hemos tenido pérdidas de familiares queridos, hemos enfrentado problemas de salud, nuestra economía no ha sido la mejor, podemos todavía decir como Moisés que Dios ha sido nuestro refugio. ¿Puedes ver a Dios ayudándote en medio de tus problemas? Ciertamente que si todavía estamos en pie es por la gracia y por la misericordia de Dios. Es porque Dios nos ha guiado, nos ha protegido y nos ha dado las fuerzas para seguir adelante. Dios nos ha confortado y nos ha ayudado cada vez que hemos enfrentado retos en la vida. Los 365 días del año Dios ha estado con nosotros y por eso tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón en Dios, en su gracia y en su fidelidad, no en nuestros problemas, ni en las experiencias amargas que hemos pasado. Los problemas, las experiencias duras vienen y van, pero nosotros tenemos que enfocarnos en Dios y dejar esas cosas a un lado. Que las experiencias que hemos pasado nos sirvan para hacernos más sabios, más fuertes, más entendidos, más maduros y que nos ayuden a crecer más en el Señor. Por eso Moisés dice en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es una oración. El Salmo decía oración de Moisés. Y Moisés comienza alabando y dándole gracias a Dios por su protección. Y aquí en el verso 12 pone la petición, enséñanos a contar nuestros días. O sea que nosotros aprendamos a través de las experiencias, aprovechar nuestro tiempo. No sabemos cuántos años nos toca vivir. Puede que vivamos largos años. Mi mamá vivió 98 años, estaba para cumplir los 99. Pero algunos se van más temprano, 60, 70, 80. No sabemos cuánto nos falta a nosotros. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que asegurarnos que estamos agradando a Dios. Tenemos que asegurarnos que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y no podemos depender de las experiencias lindas que hemos tenido. Porque estos israelitas, ellos habían visto lo poderoso y lo grande que Dios había hecho. Y sin embargo, mira cómo estaban, renegando y desanimándose, deseando volver atrás. Nosotros necesitamos agarrarnos de Dios y que aún las experiencias malas nos ayuden a mirar a Dios y recordar que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, para que nosotros, aun cuando estemos pasando por dificultades, tengamos la fe y la confianza de que el Señor no nos va a dejar solos.
Dios ha sido fiel durante todo este año 22. Y ahora vamos a entrar al año 23, conscientes de nuestra debilidad, conscientes de lo transitorio que es la vida en esta tierra. Y le pedimos al Señor que nos ayude a aprovechar bien el tiempo, a contar nuestros días para que traigamos sabiduría. En otras palabras, para que actuemos sabiamente. Moisés allí en aquel desierto, pasando día tras día de aquel viaje, enterrando tanta gente, porque toda esa generación se murió en el desierto. Pero tuvo una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Yo quisiera leer el pasaje de 1 Corintios 10, del 1 al 12, porque aquí el apóstol Pablo hace alusión al pueblo de Israel y está muy interesante y viene muy bien con lo que estamos hablando. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La realidad es que todos estaban pasando los mismos problemas, pero todos estaban viendo los mismos milagros de la provisión de Dios para ellos. Y todos tenían la misma oportunidad para creerle a Dios o para rebelarse en contra de Dios. Lamentablemente, la mayoría escogió mal y la mayoría se dejó llevar de sus propios sentimientos y perdieron la bendición que hubiera sido para ellos. Lamentablemente, ni los milagros que vemos y nos emocionan tanto, ni las maravillas que Dios hace para nosotros nos garantizan nuestra salvación. Nosotros tenemos que escoger creerle a Dios y obedecerle, o continuar dudando y quejándonos y rebelándonos contra la voluntad de Dios. Esta es una decisión personal. Sigue diciendo el apóstol Pablo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Son unas palabras muy sabias del apóstol Pablo. Y él dice que todas estas cosas, si usted no las ha leído, léase el libro de Deuteronomio, el libro de Números principalmente, que cuenta la mayoría de esas historias. Y usted se va a dar cuenta de cómo era este pueblo y por qué Dios se enojó tanto con ellos. Pero Pablo reconoce que aún los que nosotros pensamos que estamos firmes en nuestra fe, nos podemos caer, podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos debilitarnos y hasta podemos perder la bendición de Dios. Por eso es que él termina diciendo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque a veces nosotros mismos no estamos conscientes qué débiles somos. Y decimos: no, yo tengo una fe, no, yo sí, que yo llevo tantos años en los caminos del Señor. Pero Pablo dice: ten cuidado, porque en algún momento el enemigo te coge desprevenido y caes. Todos tenemos que estar siempre buscando dirección de Dios y buscando la ayuda de Dios y buscando no caer en las actitudes negativas que ofenden al Señor. Dios quiere que nosotros aprendamos de las experiencias de los que fueron antes que nosotros,
para que nosotros no hagamos los mismos errores que hicieron ellos. ¿Sabe que a nadie le gusta aprender de la experiencia de otros? ¿Cuántas veces usted le da un consejo a una persona y no le hace caso? Y sale y hace lo que usted le dijo que no hiciera y le sale mal y fracasa. Y usted piensa por dentro, se lo dije, pero siguió. Quizás muchos de nosotros somos así, pero la Biblia está llena de experiencias que si nosotros las leemos y nos aseguramos de no caer en lo mismo, nos van a ayudar grandemente. Es tiempo de levantar nuestros ojos a Dios y reconocer que Dios siempre ha sido nuestro refugio. Por eso, estimado hermano, estimado amigo que estás escuchando, yo te invito a hacer algo que tenga valor para la eternidad. Porque la gracia de Dios está sobre nosotros, la luz de Dios está en medio de tantos pensamientos. El Señor nos puede ayudar para que nosotros confiemos en Él y dejemos que el Señor sea nuestra guía, que Él sea nuestro maestro. Es tiempo de nosotros levantar los ojos a Dios y reconocer que Él es Dios, Él es digno de ser adorado. Y que nosotros somos débiles y somos susceptibles a confundirnos y a desviarnos. Para que le pidamos a Dios la sabiduría para vivir nuestra vida en una forma que sea agradable a Él y que traiga bendición para otros también. Oh Señor, que este año que comienza, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Oremos, querido hermano. Este es el último servicio del año. En este momento vamos a hacer oración por cada uno de nosotros, los que están conectados y los que habrán de ver esta grabación esta noche o mañana. Que Dios nos ayude, que nosotros nos vamos a agarrar de Dios, que no seamos como el pueblo de Israel, pueblo amado por Dios, que Dios los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida y ellos fueron tan cabezones, es que estaban tan mal acostumbrados. Quizás todos los años que llevaron en Egipto se les pegó todas las malas costumbres de los egipcios y no podían serle fieles al Señor, creerle al Señor. Era que continuamente estaban quejosos hasta que perdieron lo que podía haber sido la bendición de ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias primeramente por este año 2022, por todas las victorias y por todos los logros que pudimos hacer en este año. Gracias, Señor, por la fortaleza que tú nos has dado, por la ayuda que tú nos has dado, porque tú nos has sostenido. Ciertamente, si hoy estamos aquí, es por tu misericordia, es por tu gracia, es porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Algunos hemos pasado tiempos difíciles y tiempos duros, Señor. Algunos hemos tenido pérdidas en este año y sentimos, Señor, al terminar el año que ha sido un año difícil. Yo te pido que nos dé fuerzas para seguir creyendo, para seguir confiando, para seguir fieles a ti, a pesar de lo que sea que hayamos pasado, Señor. Para algunos este fue un buen año. Empezamos a luchar, empezamos a levantarnos y nos sentimos que estamos en el camino a progresar. Gracias, Señor, por esas victorias y ayúdanos a continuar en el año 23, que podamos seguir avanzando, pero siempre agarrados de ti, que nunca nos cojamos el crédito como que yo hice esto por mi fuerza, sino que entendamos que tú nos has sostenido, que tú nos has dirigido, que tú nos has provisto nuestras necesidades. Oh Dios, ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra mente todas estas cosas negativas para tener la fe en ti, que nos hace llegar a la victoria.
la fe en ti que nos hace alcanzar tus promesas. No queremos perder nuestras promesas por incredulidad, Señor. Ayúdanos a serte fieles como Moisés, como Josué, como Caleb, que lograron entrar, aunque toda su generación pereció. Tú dejaste a estos 2 siervos tuyos que entraran victoriosos por la fe que tuvieron, porque dieron testimonio delante de todo el pueblo de que creían tu palabra, aunque lo que veían era contrario, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser como ellos siempre. Y te pedimos, Señor, que este año nos des nuevas victorias y nuevas experiencias, Señor, como siempre lo has hecho y como tú nos has prometido en tu palabra. Creemos y confiamos en ti para este nuevo año, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, este es el último programa del año 22, así que no los vuelvo a ver más hasta el año que viene. Pero les deseo a todos un feliz año. Les deseo un año bendecido. Les deseo muchas victorias en este año. Y si este año fue muy duro, les deseo que el 23 sea mejor. Les deseo que el 23 les traiga alivio, les traiga paz, y que el gozo que el Señor nos dio, nadie se los pueda quitar, en el nombre de Jesús. Los amo mucho y hasta el año que viene, Dios los bendiga.